Te contamos lo que pasó y anticipamos lo que va a pasar en el día. El arranque. Once y 5 de la mañana en la República Argentina. Seguimos en vivo en el arranque hasta las 12 del mediodía con toda la actualidad política, económica, social en nuestra hermosa república. Vías de comunicación para que te comuniques con nosotros. Nos encontrás en Twitter, en Instagram, estamos en @radiosónica y además saliendo en vivo a través de nuestra aplicación en Facebook, Radio Sónica Online. Número de teléfono por cualquier mensaje, consulta 4371 4740. Ya estamos en vivo y en el piso con el diputado porteño Sergio Abrevaya. ¿Cómo está, Sergio? Buen día. Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Gracias por acompañarnos en esta mañana. No, a ustedes. Muchos temas para hablar, mucho que recorrer, pero me gustaría, antes de empezar a preguntarte, nunca arranco las entrevistas así, pero vamos a improvisar en la marcha. Sí. ¿Qué te parece lo más importante como para empezar a hablar? Te lo dejo a vos que lo decidas, de lo que vos quieras. Decís, hoy tengo ganas de hablar de esto porque me parece súper relevante. No, hace tiempo que si me das así la posibilidad de expresar, decir lo que quieras. Sí. Hace tiempo que tengo como una pequeña, no sé llamarlo tristeza interior, pero podría ser algo así, porque van 37 años de militancia política. El sueño de la democracia que resolvía las cosas no ocurrió. Creo que una fuerte responsabilidad es de la clase política. Yo milito hace tanto tiempo, así que no puedo decir que no pertenezca, pero no, la verdad es que las decisiones que han tomado otros también han sido terribles, o han sido terribles, y continúa, la tristeza porque continúa, es decir, la irracionalidad argentina continúa. Entonces cuando vos viajás a otros países, ves que tomaron alguna decisión correcta, que va desde, no sé, desde el subte en Santiago de Chile, que ya nos duplicó en cantidad de kilómetros y arrancó en el año 75, hasta los temas más graves, ¿no? Como la Argentina improductiva, claro. La Argentina que le pega a las pymes. El otro día hicimos un evento con Margarita en el cual una representante, una dueña de una mueblería en Tandil cuenta cómo le pasa a todos esto, va a depositar rápidamente la plata que tiene para que los cheques no le vengan rebotados al banco y se encuentra que la cuenta está embargada por la AFIP porque se atrasó unos días en el pago de las cargas. Cuando a una pyme le embargás la cuenta, se la cerrás, no puede operar más. No. Ya no puede pagar, no puede cobrar, no puede hacer nada. Se acabó la empresa. Sí, y la barbaridad que implica que la FIP de oficio te embarga sin que medie una sentencia de un juez. Increíble. Ahora esto, por supuesto, hace que ella vaya corriendo. La FIP dice, en Tandil es más rápido que acá. Lo conocés al tipo. Sí, lo tenés ahí. Y dice, ¿qué hiciste? Y bueno, algo habrás hecho para llegar a esta situación, le dijo el tipo de la FIP. Claro, como si... Entonces ella le dijo, no lees los diarios, y blasfemó, por supuesto, no lo voy a repetir. Claro. Algo habrás hecho, decían también allá, en otra época. Hay una terrible falta de racionalidad en todo lo que hacemos. Después también hay una Argentina que le echa siempre la culpa al otro, que es muy molesta, y esto lo digo en la política, que le echa la culpa a otro, hacete cargo de tu parte. Es que los CAS se hagan en parte cargo de lo de la FIP, porque viene de esa época, viene armándose, y el macrismo que se haga cargo de esto. Y el que los votó que se haga cargo de eso. Que se haga cargo de que la anterior dejó el Banco Central sin un centavo y con pérdida de mercados de exportación terrible y un aislamiento, y el que lo votó a Macri que se haga cargo que pidió 120.000 millones que lo vamos a tener que pagar todos y se fueron. Porque en Argentina ocurre eso da tristeza. Entra la parte y se va, entra la parte y se va, entra la parte y se va, y ¿quién la paga? Todos nosotros. ¿Por qué? No hay ni una medida contra el sistema financiero. El sistema financiero hay que implotarlo y empezar de vuelta. Creo que volvería a tener prestamistas comunes antes que tener un banco que te rompen la cabeza como un usurero, pero tienen la legalidad en la intermediación bancaria. Es increíble. Esa es la Argentina. Y en eso te digo, no pienso bajar los brazos en la pelea, obviamente, pero te da un poco de tristeza, ¿no? Hablas de esto de racionalidad, ¿no? Y cuando uno intenta como desenmascarar a la figura política, no sé si desenmascarar, pero analizar a los políticos que nos representan, uno dice, bueno, pasa que el argentino en sí, antes de ser político, es argentino y es humano y es emocional, porque venimos de los tanos, porque los gallegos, porque el otro, ¿viste? Se arma como un mejunje, como si la culpa fuera
de nuestros antepasados. Es muy difícil en este plano pedir racionalidad cuando la semana pasada en el Congreso hubo insultos, diputados comiendo bananas en frente de otros tratándolo de gorila, digamos, mucha esperanza no hay. Todo descalificación del otro sin el debate serio, ¿no? Es decir, por ejemplo, en otras épocas en la Argentina y en el mundo tenías grandes movilizaciones por debates educativos, laica libre, reforma universitaria, revoluciones enteras motorizadas en reformar la educación. La educación argentina está atrasada 100 años o un poco menos, ahora que han hecho algunas reformas puede ser 80, pero en definitiva el sistema, lo pedagógico sigue casi igual. No hay padres revolucionando las calles, exigiéndole a la política que reformen eso, que cómo puede ser que nuestros hijos sean educados con ese sistema. Por decirte un tema, ¿no? Sí. No están las grandes movilizaciones exigiendo diputados háganse cargo del tema de las pymes, porque si no nos vamos a quedar sin fuerza de trabajo. Es cierto que la culpa siempre la tienen otro y cuesta hacer, como en otras épocas, que se movilicen las opiniones, ¿no? Después, es cierto, hay una parte que sí te quiero tomar, es cierto algo de responsabilidad del argentino, ¿no? Yo le eché el tramo anterior toda la culpa a la clase política, pero alguien los votó. Alguien votó a Menem en el 95, que había endeudado todo, vendido todo, había destruido la Argentina y vuelve a ganar. Alguien lo votó. Y alguien lo vuelve a votar cuando lo saca el 25% en la crisis del 2003. Es decir, evidentemente hay un problema del argentino en general, para mí se origina en la clase dirigente, pero evidentemente hay una dificultad de asumir la responsabilidad cuando uno hace algo y es como si, ¿sabes qué? Es como si el hombre aprende o necesita llevarse una piedra 2 veces para aprender. No, en el caso argentino necesita... varios. No se sabe todavía el límite, digamos. Entonces otra vez y decís, bueno, pero date cuenta, viste, que si ya pasó te va a volver a pasar. En esto me gustaría como plantear la irrupción de ciertas digamos doctrinas que tienen que ver con quizás con la publicidad, con el ámbito de las relaciones públicas, de las relaciones comunicacionales, de cómo los medios de comunicación también han hecho una gran parte del trabajo sucio, vamos a decirlo, porque si no pareciera que el que vota digamos, yo imagino que la gente intenta acceder a información, porque si no, si decimos, no, el que vota es un ignorante, el que vota ignora, el que vota ignora. No, la gente sabe, el bolsillo habla, los medios de comunicación le dicen cómo funciona su bolsillo y por qué le falta la que le falta, entonces también hay una parte importante. Hay una parte importante. Lo que yo no hago es adjudicarle la propiedad del problema, no esa cosa de que la culpa es de los medios. No. Porque el caso que puedes tomar es el del 95. En el 95... La publicidad de la corrupción era absoluta, es decir, nadie podía decir que no había leído una nota sobre la corrupción de Menem. Sin embargo, vuelve a ganar. Así que, sin embargo, tenés razón, hay blindajes, ¿no? O se regula con la plata de la pauta. En eso hay que agradecerle a Perfil, que hizo ese famoso juicio, ¿no? Que gana, igual nunca logró que se ejecute, creo. Y además aparecieron otras formas, digamos, de influir en los medios económicamente, además de la pauta oficial. Pero yo coincido con vos, hay una influencia de los medios en todo este juego. Ha sido parte de la sociedad, ¿no? Ya que estamos en este marco, hablemos de la presidencia de Mauricio Macri y lo que se está haciendo mal y no se está viendo mucho en los medios. ¿Qué te parece? ¿Cuáles son esos temas? En esto que te decía de la tristeza que tengo, no me da ningún beneficio haber tenido razón con cada amigo que me decía, para que termine el kirchnerismo, ¿viste? Los que son antikirchneristas furiosos, te decían, tienen que ir todos juntos. Entonces, Margarita debería ir con Macri. Nosotros decíamos, no, vos no tenés idea de lo que es Macri. La verdad es que no imaginé que iba a ser tan desastroso, ¿no? Pero, porque, es decir, además de la corrupción que yo sabía que tenía, de los amiguitos y la familia y de pertenecer a esa cultura de la patria contratista, tiene una enorme irracionalidad, una cuota de irracionalidad superflua, ¿no? Es más, empeoró las condiciones de gobierno de la ciudad en Nación. En la ciudad no tenía una verticalidad como sistema de gobierno tan alta y tenías más paridad entre los ministros, cosa que no ocurre desde que inició, yo creo que desde que se fue Prat Gai, que es para tomarlo como un hito dentro del gobierno, de la pelea entre dos ministros, la gana uno y a partir de ahí se acabaron las peleas. Es Marcos Peña y para abajo. Que la evaluación, lo económico es un desastre, la pifiaron totalmente, pisaron el dólar cuando tenía que acompañar la inflación, por lo cual empeoraron, después lo explotó y generó más inflación, no hicieron lo que tenían que hacer con distintos grupos económicos, no encararon la pelea de los precios en
en torno a la ley de góndolas, por ejemplo, que en torno a los alimentos era el peor de los temas. No encararon una reforma financiera, al contrario, los bancos manejaron la política financiera con Sturzenegger y después. Por eso pagaron las tasas que pagaron los bancos. Hace años que venían viviendo del Estado. Cristina había dicho, nunca los bancos ganaron como conmigo. Bueno, vino Macri, sí que ganaron más después. Pero el punto es que eso inició una bola que empeoró con Sturzenegger. Es decir, si Cristina había triplicado la creación de las LEVAC con Duhalde, Sturzenegger las triplica nuevamente, hace que los bancos vivan de eso, por lo cual les importa un bledo cobrarte a vos un crédito bien o no, ganar un cliente. Así que el sistema financiero no está hecho para prestarle plata a la gente y que se desarrolle la economía. Fallaron ahí también. Hay como una enemistad con el que produce, porque esto que decía de la AFIP, más allá de que viene siendo así el sistema, no pararon, se dieron cuenta y no pararon y siguen rompiéndole la cabeza al que produce. Esto me parece terrible. Sobre todo lo ves en el tema tarifas, ¿no? Claro. En el tema de la sinceridad de tarifas era una consigna que ellos tenían en campaña, no le podemos decir que no lo hayan dicho, es cierto que estaban atrasadas, pero no tiene ninguna racionalidad. Es decir, Alemania no tiene la irracionalidad que tiene Macri en torno al sinceramiento. Subsidia, porque dice, acá tengo que producir subsidio de transporte. De hecho, por todas las salidas de exportaciones, el transporte está subsidiado en Alemania. La energía la subsidio donde quiero producir. No hay nada de eso. Claro. Son como un club de acá bestias. todo lo mismo. Sí, bestias. Todos pagan y chau. Claro. No tiene idea de lo que es organizar económicamente un país. Es un desastre. El gobierno de Macri es un desastre. Es que es lo mismo. Pero bueno, saltemos un poco. Sí, pero son lo mismo. Porque yo quiero hacerte una aclaración. Acá se la indilgan solo a Macri. Yo tengo una teoría diferente. La Liga de Gobernadores en la Argentina gobierna de Menem para acá. Sí. La Liga de Gobernadores votó la privatización de YPF, votó la venta de todo y después gobernó con Kirchner. Sí. Con Kirchner, que era de la Liga de Gobernadores y que votó todo ese desastre. Claro. Así que son como versiones del fue un gran menemismo. beneficiario también. Y fue un gran beneficiario. De Santa Cruz. Pero son como versiones de ese mismo, ¿no? Una versión, la parte más liberal, que es la de Macri, la parte más conservadora, la de Kirchner, conservadora en el sentido de tener desde el Estado más cosas, pero en definitiva era lo mismo. Todos fueron abonantes y defensores del menemismo, que fue lo peor que ocurrió en la democracia. Es lo que pasó acá en la Argentina, es que la demanda popular del 2001, la clase política no la escuchó. Era tal que cual. se vayan todos, y no se fue nadie, se reciclaron todos. Pero saltemos del globo amarillo nacional y pasemos a la valla amarilla de la ciudad de Buenos Aires. Veo hoy en la ciudad de Buenos Aires una aceleración exponencial del asfalto electoral. Y mientras a nivel nacional plantean austeridad, no gastemos plata, chiquemos, veo que en la ciudad de Buenos Aires eso está disparando exponencialmente. ¿De dónde sale la plata para todo eso? Están a full, ¿no? Con las grandes obras. Hasta irracional, a ver, porque si vos vas a hacer una vereda en Callao, hacé primero la de la mano derecha, terminala, y después hace la de la mano izquierda y termina. Acá hacen las dos a la vez, cosa de que para circular de calzada te queda un solo carril. Sí, es terrible, es así. La avenida Corrientes, que se eterna, no la terminan nunca, hace ya 2 años que están con la obra de Tremendo. la avenida. ¿Qué pasa acá? No, hay una desesperación por la obra, hay un cambio entre dentro de lo que es lo mismo, es decir, yo creo que Larreta es lo mismo que Macri en el modelo de gestión, pero tiene una pequeña diferencia, que es la búsqueda de las grandes obras como para ser identificado. Ahí tenés el Paseo del Bajo, que era una obra demandada, y tenés la elevación de los trenes. Yo los habría soterrado, pero bueno, ellos se elevaron. Me parece que ese es el sello que buscaron. Lo financiaron con la venta de terrenos entre Nación y Ciudad, porque hay una parte de financiamiento que la Nación, ahora se lo pasa a la Ciudad. Uno podría decir, bueno, pero eso está mal. Agarro que es el que menos mal está. No es que esté mal. Hay un tema de prioridades en la ciudad. La prioridad no era el asfalto, no era esa, no era el Paseo del Bajo, que es importante. La prioridad en la ciudad de Buenos Aires son 2. Que si no, cada año que no la empezás, más se te alarga resolverlo y es peor. El subte. No hay ciudad en el mundo del porte de Buenos Aires que no resuelva el transporte o el tránsito sin el transporte del subte. Así que ahí, 0. Larreta 0. Metrobús y más Metrobús. Metrobús. Que Metrobús es comprar tiempo. Yo la voté en su momento. Son carriles exclusivos para colectivos con estaciones. Que ayuda. De hecho, el sistema de colectivos que porta casi 8 millones de viajes por día,
te resuelve el problema, pero te resuelve un problema mientras tanto, mientras la ciudad crezca, el problema no lo va a poder absorber el colectivo. Pero ¿sabes qué pasa? Va a ser también? limitado. Si vos llenas la ciudad de carriles exclusivos para colectivos con estaciones y los pintás de amarillo, pero las líneas de colectivos se te están fundiendo, como ahora la 60. Bueno, otro tema, sí. ¿Qué haces? La 60 y la 60 es de las grandes, ¿eh? Hay otras que están peor. Sí, pero espera porque nos vamos a ir. A otro tema. Estoy de acuerdo y si querés charlamos de eso, es un tema importante. Además son pymes, bueno, o la mayor parte son pymes, no las 60, pero la mayor parte son pymes. Te vuelvo, la financiación de estas obras. Hablabas de Viene de venta ventas. de terrenos. Luego puedes decir, bueno, no está mal. Mucha gente dice, no está mal, porque tenés una obra importante, que querías los terrenos. Bueno, depende. Si vos me decís, vamos al segundo tema, o primero, no importa, de las prioridades que no están. La Ciudad de Buenos Aires tiene un tema gravísimo de vivienda, gravísimo, que no solo tiene que ver con el derecho, lamentablemente la política no lo ve como lo voy a plantear, sino que tiene que ver con el desarrollo económico. No hay posibilidad de desarrollar la Ciudad de Buenos Aires o la economía de la ciudad y del conurbano si no está resuelto el tema de vivienda. ¿Por qué? Porque vos no podés vivir alquilando y comiendo de tu presupuesto de esa plata. Este es el problema. Además generó dos fenómenos. Uno, que la ciudad creciese del 22% de alquiler al 35%, y además de eso, este es un fenómeno increíble, en la Ciudad de Buenos Aires en villas de asentamiento se alquila. Que este fenómeno tiene más de 15 años. ¿Por qué? Porque no accede a alquilar al departamento común en la ciudad. Entonces, en la ciudad se construye caro, pero ahí no accedes. Hay un 20% de stock de vivienda que está desocupado, que es el de lavado de dinero. Claro. O el de que no quiere alquilarlo y lo tiene como una inversión, pero no le importa alquilarlo porque no era el fin y no quiere tener problemas. Entonces, lo que necesitas es que trabaje en la Ciudad de Buenos Aires, y ahí viene lo del desarrollo económico, y pueda consumir y funcione como un círculo virtuoso, se tranca en un círculo defectuoso, y entonces el que paga eso gana 30.000 pesos, paga quien no llega. Así que ahí tenés los dos grandes temas que tendría que haber resuelto y que tienen que ver con la economía, no solo con los derechos humanos en el caso de la vivienda, también tiene que ver con la economía. El macrismo le jugó muy mal a la economía de la ciudad, le jugó en contra. Me parece raro decir, no es sacarle, encontrarle pelo al gato, es así. Ninguna ciudad en Europa se desarrolló sin resolver el tema de vivienda. Lo resolvieron tan fuerte después de la posguerra, es decir, en la posguerra, lo resolvieron tan fuerte, tanto el Estado intervino, que es lo que tendría que haber hecho ellos, haber intervenido desde el Estado, abaratando muchísimo en la construcción y en el crédito, que el problema fue inverso en Europa y en Estados Unidos también, aunque el ejemplo para mirar en las grandes ciudades es en Europa. Lo que hicieron fue comprarse una burbuja inmobiliaria de la cantidad de créditos que dieron. Acá el problema no es la tasa, es que no te lo dan el crédito. Claro. A mí me lo van a dar, a otros no se lo van a dar. ¿Por qué? Porque no pueden probar los ingresos en los próximos años. Así que no se lo dan. En la Argentina el crédito no es hipotecario. Hipoteca es como el final de la historia. El banco te dice, a mí no me interesa tener la propiedad. A mí me interesa cobrarte, así que el 20% de tu sueldo durante los próximos 10 años es lo que yo tengo que calcular. Si vos no me puedes probar tus ingresos en los próximos 10 años y además no es alto en el 20%, no te lo voy a dar. Sí, además ni hablar de las tasas. Hablábamos hace poco con gente que tuvo la posibilidad del acceso a la vivienda en la Villa Olímpica, del cual seguramente estás enterado, con grandes problemas para pagar las casas que fueron otorgadas, que fue uno de los caballitos de batalla del macrismo el año pasado. Era un gran hito del año pasado. Y hacen un reclamo correcto. Dice, ¿por qué no nos cobran lo mismo que el Papa Francisco? Porque en realidad, esto que te estoy diciendo es el Estado construyendo y dando barato. El ejemplo es el caso de las viviendas de Papa Francisco, aunque no es lo que tenés que hacer en el sentido de que tenés que construir dentro de la trama urbana, porque lo otro que enseñan las grandes ciudades es que tenés que mezclar clase media, clase alta y clase baja en distintos barrios. No tenés que hacerlo como fue Papa Francisco, que fue un despelote social específico. Pero sí el modelo construcción, que abarata, y cuotas bajas, que es lo que necesita el Estado, que puedas vivir, no pagar una fortuna y que entonces puedas mover la economía. En cambio, Villa Olímpica se vendió como si fuese un banco normal, es decir, se adjudicó, pero te cobraron con UVA. Claro. O sea, ¿para qué haces eso? Era lo mismo que se lo venda un banco cualquiera. Sí, sí. Sergio, se va a presentar ahora esto justamente que decías en la legislatura porteña, la venta de algunos terrenos. ¿Cómo van a votar ustedes estas ventas, que son justamente para financiar el Paso del Bajo? Nosotros venimos diciendo que no. Lo que pasa es que ahí tenemos un problema, que es que, o dos o tres problemas, varios. Uno, que es la garantía de la CAF. No eran terrenos de la ciudad, son dados en nación, porque se transfiere el crédito de la corporación andina, que es de baja tasa. Segundo problema es que parte de esos terrenos son los que tienen que escriturar la Villa 31, por ejemplo, cosa que está bien,
Eso se lo tenés que vender a los que lo van a tener. Ahí la discusión será la cotización, porque la cotización que cotiza Nación, creo que era Tribunal de Cuentas, el que las cotizó, mandó cotizar, era bastante bajo, era como si te dijese 3.000 pesos el metro, y eso en la ciudad, yo se los decía a ellos, no va a pasar porque la ley obliga a que cotice Banco Ciudad, y Ciudad le va a cotizar más alto, igual va a ser siempre muy barato. El punto es que esas no está mal, que se vendan. Hay otras que tienen que ver con lo de mercado de Hacienda, sí, que eso puede estar bien también. Creo que me estoy olvidando de alguno, y el resto sí es un problema, ¿no? Es decir, yo vengo votando en contra de todas esas. Este caso de 31 hay que verlo, porque no me gustaría votar en contra de que ellos tengan la posibilidad de desarrollar definitivamente la vivienda, ¿no? El tema de las villas, que vos recién mencionabas, que con respecto a la cantidad de inquilinos que hay en aumento en la ciudad de Buenos Aires, y muchos de ellos están en las villas, hay una cosa que no me cierra a mí. ¿Cómo es posible que en una villa haya locadores? Increíble. ¿Quién es el locador? Y si uno se pone a investigar y a tirar del hilo, vas a llegar a la conclusión de que el locador es dueño de media villa, más o menos. Sí, son pocos. Entonces, ¿quién es ese señor? Hay que ir y a ese señor el gobierno de la ciudad le va a escriturar. No, ahí justamente estaba en discusión el límite de una escritura por familia. Y yo creo que parte del despelote que se vivió con la Villa 31 del proyecto del gobierno era ese. Yo coincido con vos, no tiene porque que dar... si uno tira del piolín, ¿quién es ese Por señor? supuesto. Probablemente también sea el lord de la droga de la villa. Mirá, es el siglo XIX en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Donde las comunidades, además, que a veces tienen que ver con nacionalidades, porque viste que la ciudad de Buenos Aires, al revés del conurbano, tiene un mayor porcentaje de extranjero que el conurbano. Entonces, sucede que hay comunidades. Lo que no está mal en principio, pero cuando mezclas eso con la posibilidad de estar... El desalojo en Villa no tiene un juez. Viene un tipo y te dice, te vas. claro. Y te quedaste en la calle. Eso también está cruzado. ¿Qué sucede con Villas? La verdad es que hay que entender que la solución de la urbanización es la mejor de aceptar la peor situación, que es que exista la villa. Es incorrecto. Es Para mí la solución es la erradicación. Sí, es ir construir un barrio en otro lugar y mudarlo. Y después pasar la topadora. Exactamente, es construir vivienda. ¿Por qué? ¿Porque está mal donde viven? No, porque viven de manera indigna, hacinada. Nadie puede vivir sin cocina, baño y criar bien a sus hijos. No pueden. El Estado tiene que construir. Algunos dicen, pero lo vas a subsidiar, se la regalás. No hay problema, porque en la economía de la ciudad... Sí, se puede. Justamente es como la pregunta de por qué nosotros atendemos en los hospitales un 60% de los de la provincia. Porque la virtuosidad de la economía argentina hace que ese costo lo tengas que asumir, porque la hace que vos rueda tengas... virtuosa de la economía gira cuando el Estado pone en movimiento los mecanismos de la producción, y más que nada a través de la construcción y la obra pública. Sin duda. Bueno. Y que la gente crea que todo sucede en Buenos Aires también hace que venga y gaste. Entonces es bueno que tus hospitales atiendan a los que viven en provincia, es bueno que vos construyas y cobres lo que puedas, pero que en definitiva tu problema sea resolver el tema vivienda. Ahora, ¿qué hicimos? Urbanizamos. Bueno, por supuesto, yo estoy a favor porque peor era no hacerlo, pero la verdad es que no es lo mejor, ni remotamente. ¿No es un poco al villero decirle, vos sos villero y al urbanizar tu villa te condenamos a que seas villero toda tu vida? Y vos, tus hijos y tus nietos. Le han abierto las calles, le van a poner algunos centros comerciales, qué sé yo. Pues aparte, convengamos, las villas, las estructuras que se están desarrollando verticalmente tienen cero planificación a esto me de ingeniería. Claro. Un día se va a derrumbar toda la villa como un castillo de naipes, van a morir 1000 personas y ahí el Estado no se va a hacer cargo. Y eso, y además lo que te decía, que vos no tenés los servicios básicos para que una familia se desarrolle en ese hábitat y diga, este es mi hogar. Este es el problema. Entonces no es aceptable la villa como la vivienda de aquel que tiene poco. Nosotros tendríamos que construir y reemplazar y construir dentro de la trama urbana, expropiar terrenos o agarrar los que vendemos para torres y no hacer torres. Por eso te decía, no es que esté mal vender, el problema ha sido el destino, sino construir ahí vivienda. Y construir vivienda para aquel que vive mal, viva bien y trabaje en la ciudad de Buenos Aires, que necesitamos que lo haga. Sergio, te llevo al subte. ¿Hay algunos planteos que tienen pensado hacer en la legislatura porteña respecto al aumento o en la justicia?
Sí, bueno, por supuesto, el aumento, nos hemos opuesto. El GEN, en la última audiencia fue el presidente del GEN de Ciudad, yo ahora estoy secretario general del Partido Nacional, hizo la locución, Ludueña en ese sentido. Para mí, yo he ido a todas las de los servicios, sigue la misma suerte de los servicios en general, ¿no? Podemos hacer alguna acotación específica del subte en relación al resto del transporte, ya que Nación impone la tarifa de transporte en colectivo, entonces termina recayendo sobre el subte sin impacto, pero en definitiva el problema es la concepción del gobierno, que no entiende que el gran y principal motor de la inflación es el gobierno, subiendo tarifas y transporte. Por lo cual todo sube, y el problema de la inflación, que es otro no aprendizaje del macrismo, de esta clase política, no aprendieron que en la Argentina, cuando vos levantás la inflación que recibiste del 25 al 40, al 45, puede no haber fin, ya estabas en un problema, podés haber entrado en el camino de no retorno, porque es la psicología inflacionaria, que es yo no sé ya cuánto vale nada, y entonces si a mí me aumenta el subte todo el tiempo, me aumenta la tarifa todo el tiempo, yo aumento los precios todo el tiempo, todo aumenta todo el tiempo, no se sabe cuál es el valor de nada. Lo hemos vivido en la Argentina varias veces. Así que el error es trágico en el aumento de todos los servicios y del subte incluido, además sin necesidad en el subte, porque la ciudad tiene espalda para bancar esa tarifa, tiene mucha espalda. Es más, nosotros le hicimos varias propuestas. Una fue subsidiar los 20 o 40 pasajes por mes, como en el mundo, que es que te baja notoriamente si vos vas a trabajar o si demostrás una cantidad de viajes diarios, pero no al viaje 20, como viene hasta ahora, al viaje 20 empiezo a subsidiarte, o si tomás 2 transportes de subsidio, no. Anticipame el pago. Claro, si yo a vos te pago, como era el abono anterior en el tren, si yo a vos te pago 40 viajes, los pago a un precio súper bajo. Claro. Y subsidia ahí. No me subsidies el turista, no me subsidies el que viaja 2 veces por mes. Ninguna ciudad lo hace. Toda la ciudad te dice, te sale, no sé, €1.50 o $1, más de $1, pagar un solo viaje y te sale 30 centavos si viajas 2 veces por día. Claro. Bueno, esto es lo que hay que hacer en la ciudad de Buenos Aires, subsidiar al que trabaja. Sergio, ¿dónde te ves el año que viene, 2020? ¿Dónde me veo? ¿Vas a seguir en legislatura o vos renovarías este año? No, yo tengo hasta el 21. Hasta el 21. Ahora, si voy a ser candidato a algo no lo sé, porque todavía no queda claro cómo logramos armar una propuesta electoral en la Argentina y en la ciudad. La fuerza nuestra acordó con el socialismo, por lo menos lo que se llama el progresismo, la socialdemocracia, va a tener su propuesta, pero estamos tratando de congeniar con otras fuerzas. Estamos viendo cómo eso funciona. Las otras fuerzas son peronistas, ¿no? Es decir, nosotros somos críticos del PJ como partido que tuvo responsabilidad en todo lo que pasó y lo que dije antes, pero no del peronista que gobierna bien o que cree en la distribución del ingreso, que como nosotros comparte muchas cosas. Nosotros queremos concordar con muchísimos peronistas. Ahora, el problema es que no resuelve el no kirchnerismo, que nosotros creemos que es un límite porque es responsable del gobierno anterior y que fue malo. No vemos cómo cierra todavía, no está claro si es Lavagna, si es Massa, o si nosotros... Además es un peronismo que votó muchas leyes a favor de este mismo gobierno. Sí. Digamos, es como, no se consolida como una oposición, o no fue una oposición férrea. Hay un en su picheto, momento. digamos. Claro. Bueno, lo que pasa es que por eso, si vos tenés eso a la cabeza, le vamos a decir que no. Si tenés un Lavagna, por ahí decimos que sí. Si tenés un Massa, por ahí decimos que sí. Bien. Ahí está el tema, ¿no? ¿Margarita va a ser candidata o precandidata? Margarita decía que no va a ser candidata de ninguna manera, pero ahora lo está reconsiderando porque no sabemos cómo termina esta historia, así que en definitiva por ahí tenemos que ir a la cancha con el socialismo solos, no lo sabemos. Claro. Ojalá que no, porque ya vimos que la Argentina, volviendo a la responsabilidad del votante, tiene enormes dificultades para resolver fuera del Boca River, y entonces el 2015 resumió en 2 gobiernos que era claro que iba a terminar mal, pero bueno, hizo así. Y parecería, bueno, ahora está un poco distinto, pero parecería que por lo menos se insiste con el formato binario, digamos, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, solos no vamos a llegar, hay que construir con otros. Muchísimas gracias, Sergio, por esta visita en Grupo Sónica, y te esperamos próximamente para seguir dialogando de un montón de temas, que este año va a ser un año seguramente para hablar de muchas cosas. Bueno, con gusto, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Así pasaba el legislador porteño Sergio Bregalla en la mañana del arranque.